Proyecto de recopilación de testimonios orales sobre la vida cotidiana, pasada y presente en diferentes áreas rurales. La pieza por la que vamos a viajar hoy atesora las vivencias y testimonios de Toñi, Lucía, Feli y Hasna, vecinas de Pradejón, grabados en 2024 y transcritos para ser puestos en escena. Los episodios y hazañas que trascienden el tiempo suelen ser épicos, heroicos. El tiempo a veces funciona como una especie de filtro en el que quien más voz tiene decide qué pasará y qué no pasará al futuro. Por eso, hay que prestar especial interés, especial atención a las historias llamadas pequeñas. Aquellos madrugones, vivencias cotidianas, vidas comunes, rutinas, días, labores que pasan inadvertidas. A esas historias que se cuentan en voz baja. A veces, cuando somos protagonistas de nuestra propia vida, no nos damos cuenta de la grandeza y belleza que ésta puede tener si es mirada con distancia. Ahora, entre mis manos, tengo este álbum de recuerdos familiar, en el que todo me parece perteneciente a otro mundo, a otro momento, en el que todo me parece fantástico y mágico de alguna manera. Seguramente porque yo no conocí esos lugares ni pude vivir esos días. Hoy tengo entre mis manos el álbum familiar de Pradejón, en el que nos vamos a adentrar. Es grande, amplio, variado y además aún se sigue escribiendo. Por eso hoy tan solo escogeremos algunas páginas, algunos capítulos. Pero antes de adentrarnos en este viaje, quiero que tengamos en cuenta una palabra. La palabra recordar. Recordar viene del latín recordan. Re, en latín, significa volver a, y cordis significa corazón. Por eso recordar no es solo volver a traer a la mente, sino volver a pasar por el corazón. Y es a eso a lo que quiero que juguemos hoy. A recordar, a volver a pasar por el corazón. Capítulo 1. Fábrica o campo. Así era. Daba igual que fueras hombre o mujer, pradejonero o pradejonera,
tras unos años en la escuela, si es que tenías suerte, enseguida te sacaban ya a trabajar. En casa, en el campo, y luego llegaba el momento de escoger fábrica o campo. Yo elegí campo. Cultivábamos de todo: champiñones, espárragos, tomates, pimientos, habas en la vega de mi padre, también pimientos para enristrar, guindillas, patatas y viñas. Bueno, lo de la viña hubo un momento que se cambió, porque se decía que era mejor el cereal, y luego se volvió a cambiar el cereal porque se decía que era mejor la viña. La de vueltas que da la vida. Lo que hoy es lo mejor, mañana es lo peor, lo que mañana es lo peor, hoy es lo mejor, y así. En fin, a mis amigas en general no les gustaba eso del trabajo en el campo. Ellas decían que preferían la fábrica. Pero a mí siempre me ha gustado más estar al aire. Tocar la tierra me hacía sentirme más libre. Aunque al cabo de unos años, y no sé muy bien por qué, terminé trabajando en la fábrica de embotar. Yo creo que es por lo que decía la gente, o por mis amigas que me llenaban la cabeza de cosas. Bueno, o por la esperanza de que aquello que no conoces quizás es mejor. Pero una vez lo conoces... Hubo un momento en el que parecía que las fábricas iban a ser el gran futuro, un avance, que se iba a trabajar menos y a cobrar más. Pero luego cuando conoces las cosas, pues eso. Oye, que no me miréis así, ¿eh? Que a mí no me ha importado nunca trabajar, vamos, que yo he trabajado como la que más. Pero la verdad, que me hubiera encantado estudiar, sí, pero en aquel entonces no se podía estudiar. ¿Que por qué no se podía estudiar? No se podía y punto. Por eso, cuando cumplí los 14 años, decidí, a escondidas de mi padre, y después de salir de la fábrica, sacarme el certificado escolar por las noches, sí. Que sí, que no me sirvió para nada, que a la fábrica seguí yendo igual. Pero oye, yo me sentí mucho mejor. En la fábrica se trabajaba por temporadas. Por ejemplo, hacíamos 2 o 3 meses del tomate y luego a los 15 o 20 días, pues el pimiento. Y en esos 15 o 20 días, nada de descansar, ni de irnos de vacaciones. A trabajar en casa, en el campo, a coser el ajuar, el de tu hermana... Y si no... ¡Ay! Me estoy acordando yo, que nos traían zapatos desde Arnedo y los cosíamos, unas hacían los talones, otras las cremalleras, las punteras, y en base a eso pues te pagaban. ¿Y la máquina de tricotar? Una máquina de tricotar que nos trajeron desde Logroño para hacer jerseys y luego pues los iban a vender allí. Sí, me acuerdo una vez, está bien, que me puse a hacerle un par de jerseys para mis hermanos, sí. No me acordaba yo de la cantidad de cosas que hacíamos. Si es que todas teníamos pues 2 o 3 trabajos. En fin, me pasé unos años trabajando en la fábrica de embotar y en tantas otras cosas, como ya habéis visto. Y después de unos años pues tuve a mi hija. En ese momento descansé. Bueno, descansé 2 o 3 meses. Y entonces volví a la fábrica. Pero la verdad que ya sin ninguna gana. Por eso, al poco tiempo, terminé por dejarlo. Capítulo 2. El champiñón de Pradejón, si es que rima y todo. Ay.
Así que al poco tiempo el champiñón se convirtió en mi trabajo principal. Al comienzo me acuerdo que los cortábamos en casa, sí, en casa. Íbamos al almacén a por las cajas, nos las traíamos, yo me las llevaba al garaje por no manchar tanto. Y ahí los cortábamos, luego devolvíamos las cajas al almacén y nos pagaban por kilos. Pero vamos, que mi relación con el champiñón viene desde mi más tierna infancia. Aquí todos tarde o temprano pues nos tenemos que hacer amigos del champiñón. Por la cuenta que nos trae, vamos. El caso es que antes se cultivaba en el suelo. Ay, me acuerdo cuando íbamos a por compost al campo de mi padre. Sí, me acuerdo un niño que siempre me decía, ¡ay, pero qué arte tienes con la pala, tal! Ay, yo creo que le gustaba un poco y eso sí. ¡Ay, va! Perdone, perdone. Y mi madre cuando nos veía siempre nos decía, pero ¿qué arte tenéis con la pala? Bueno, el caso es que cuando me separé me puse a trabajar en los caños de champiñón con mi familia, porque así me podía organizar mejor y tenía pues más tiempo para cuidar a mis hijos. Ay, el champiñón. Lo del champiñón ha cambiado muchísimo. Ahora hay fábricas de compost, de semillas, hay jaulas de esas en las que se apilan los sacos. Pero el champiñón, si se quiere hacer bien, hay que hacerlo con mucho cariño. Requiere mucho trabajo. Hay que cuidarlo desde antes que nacer. Si es que parece como un bebé, como un niño. Ay, ay. Y luego para sacar el champiñón hay que tener como una cualidad especial, como algo mágico, como una intuición para saber cuál está preparado y cuál no. Y hay que cogerlo suavemente y retorcerlo y tener mucho cuidado de solo llevarse el necesario y no sacar los demás. Ay, es que los micelios, que son como nervios finos que se van expandiendo por todos los sacos, son muy, muy delicados. Cuando entras a la bodega a veces parece que está nevado. Muy poético, si no te toca trabajarlo, claro. El champiñón, la verdad, que nos ha traído muchísimas cosas buenas, pero también nos ha cambiado la vida. Porque antes, cuando uno tenía su campo o cuando ibas a trabajar a la fábrica, pues estaban los horarios, los domingos, el vermú. Pero ahora, en temporada de champiñón, el único vicio que se puede tener es trabajar. Ay, me estoy acordando de un documental que vi el otro día en América. Ahí hacen las cosas a lo grande, cogen máquinas enormes y echan el compost sobre bandejas enormes. Luego cogen otra máquina y echan la tierra. Y luego con grandes y enormes máquinas con cuchillas empiezan a arrasar con todo. Y se llevan a los pequeños, a los grandes, a los que están preparados, a los que no, a los preadolescentes, a los chiquitos. Una lástima, vaya, una lástima. Ay, los Estados Unidos de América. Capítulo 3. La suerte de vivir en Pradejón. En Pradejón teníamos 2 bailes y 2 cines. Sí, 2 cines. Mi abuelo siempre me decía, no sabéis la suerte que tenéis de vivir en Pradejón, porque aquí empezó el primer cine sonoro de toda La Rioja, gracias a un señor que se llamaba Don Melchor Ezquerro. Un visionario, un hombre adelantado a su tiempo, al que le encantaban los inventos y los cachivaches. Él trajo el agua desde el Ebro y también el primer cine sonoro.
Además era buena gente, ¿eh? Buena gente. Me acuerdo yo que si no tenías dinero para una entrada, pues le podías llevar una zanahoria o unas patatas, que luego él se la daba a los cerdos y ya estaba. Y si tu amiga no tenía, por ejemplo, ¿cómo le invitabas al cine? Pues le llevabas unas patatas o unas zanahorias y ya estaba. Así se invitaba al cine en Pradejón antes. Me estoy acordando de la primera película que vi. El bueno, el feo, el malo. Que decían que la habían grabado en Villavelayo. ¡Ay! Y Decisión Emperatriz, que a mí me encantaba. Y los santos. ¿Cómo celebrábamos los santos? Teníamos San Juan, San Pedro, íbamos ahí a las bodegas, cada uno a la suya y compartíamos. Bueno, y también las cuadrillas, que se juntaban para hacer chuletillas y eso. Y el vino, que el vino pues siempre ha sido muy importante. Así es, aunque no luego no teníamos. ¿Qué hacían los agricultores cuando tenían el vino listo? Antes de que viniera el vinatero, se lo llevaban al farmacéutico. Sí, al farmacéutico. Me acuerdo yo de don Félix Sáenz de Jubera, diciendo, pues échale a este vino un poquito de yeso, pues échale a este vino un poquito de azúcar, y apañado. Ahora se dice mucho que la juventud bebe, pero antes había gente que se bebía un cuartillo de vino al día. ¿Sabéis cuánto es eso? 4 litros. 4 litros. Mi abuelo tenía sus tácticas. Él separaba 2 toneles de la cosecha. Un tonel para la familia y otro tonel para los trabajadores del campo. Y él todos los días se echaba 2 botas. Una de la familia y otra para trabajar al campo. Anda que... Bueno, tenemos más santos, ¿eh? San Antonio, por ejemplo, que está siempre bailando. Pero de fecha, quiero decir. Porque es una cosa eso que lo van a volver loco. Que la Lorenza siempre dice, como venga San Antonio, o nos va a meter una tanto cambiarlo de fecha. Mira, al principio era el 13 de junio, pero luego con lo del cereal, pues se pasó a septiembre. Pero es que luego con lo del champiñón se ha pasado, pero a finales o a principios de septiembre. ¿Cuándo es? A principios de septiembre. Si es que me tienen la cabeza loca. Y aún hay gente que está recogiendo firmas porque dice que lo quiere hacer en agosto. ¿Quién es el responsable de esto? A ver. Nada. Vale. Luego también estaba San Isidro, San Isidro, que se hacía el vermucito. Bueno, y nuestro santo milagroso, San Ponciano, el santo que con agua y tierra hizo el barro. ¡Oh! ¡Menudo milagro! Sí, a ver si hace algún milagro más. Capítulo 4. En Tudelilla no hay mozas, en el billar son pequeñas. El que quiera buenas mozas, a Pradejón a por ellas. ¡Música, maestro! Las bodas. En aquel entonces eran todo un acontecimiento. Yo me acuerdo que se celebraban en sábado y había desayuno, baile. Comida, baile. Merienda, bailes, que nos encantaba bailar aquí. Cena, baile, una cosa.
me estoy acordando que se hacían en el ayuntamiento, que había un sitio con varios pisos. Ay, y luego donde el Gallo y donde la Bea. Donde la Bea se casaron mis dos primas. Mi primera boda con 13 años. Mira, para mí ese momento fue, es que me acuerdo por las medias, porque fue la primera vez que me puse unas medias. Sí, sí, es que es como si me las estuviera viendo ahora. Hoy una cosa preciosa. Ay, y ese día además desayunamos pastas con chocolate, que en aquel entonces era todo un acontecimiento, un lujo, vamos. Yo ese día me sentía ministra, me sentía ese día. Me acuerdo de salir al balcón a saludar a los niños y tirarles caramelos y y luego cuando crecí un poquito, pues los bailes, a bailar y a ligar también un poco, sí, y a hacer el tonto, porque es que éramos más inocentes en aquel entonces. Ay, qué de tonterías hacíamos, mira. Había una cosa que pasaba, que es que cuando ibas al baile, claro, la gente tenía que ver que te ibas a casa sola. Porque si no te veían irte a casa sola, la gente se ponía a hablar y a rajar y a cotillear y no veas. Así que cuando sonaban las dos últimas canciones, te entraba un no sé qué por el cuerpo, que te empezabas a acalorar y que sabías que tenías que ir pitando. Una vez, esto es como una película de terror, ¿eh? Una vez me pasó que la última canción, que era un paso doble, empezó a sonar, que se me había ido la hora y empezó el paso doble y ¡ay, Dios mío! ¡Paso doble no! ¡Paso doble no! Pero si ya se han ido todos, ¿dónde voy yo? ¡Paso doble no! ¡Ay, paso doble! Me van a pillar aquí, la gente me va a ver. ¿Y dónde? ¡Paso doble no! La cosa es que de tanto correr y del susto que me metí, perdí un zapato por el camino. Y no volví a por él, por supuesto que no. Y no, esto no es la Cenicienta, lo siento señora, pero ningún mozo me trajo el zapato. Tampoco fue así, uy, qué apuro pasé. Olé, eso sí, cuando ya encontrabas a un mozo que te gustaba, eso ya te daba igual todo, te quedabas bailando con él y que la gente hablara, ¡que la gente hablara! Que me vengo arriba, ¿eh? Bueno, va a haber que cambiar el repertorio musical porque luego hubo un acontecimiento que cambió la década y el porvenir de Pradejón, que fue la llegada de la discoteca. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y llegó la discoteca Dandy. Bienvenidos y bienvenidas a la discoteca Dandy, una sala musical que cambiará la década de los años 70, con una decoración espectacular, un salón de baile donde mover vuestras caderas y una amplia y gran y selecta programación musical. Aquí han actuado grupos de la calidad y conjuntos musicales como Los Pecos, Rumba 3. Rumba 3. Bienvenidas y bienvenidos a la Dandy. Efectivamente, eso lo cambió todo. Porque antes, sí, a vosotros que habéis venido jóvenes, os comento que antes tú te tenías que juntar a los de por aquí. Vaya, que te casabas con el que te tocaba, ¿sabes? Con el que tenías más cerca. Así era. Pero cuando llegó la Dandy, esa gente ponía autobuses que iban por todas partes y traían a la gente aquí bailaba y el roce hace el cariño y el cariño da lugar
a un montón de matrimonios. Así es. Porque antes aquí no había mucha variedad. A ver, os voy a comentar. Aquí éramos todos ezquerro, 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 cordón, cordón ezquerro, ezquerro, cordón, cordón ezquerro, cordón ezquerro. Si es que en la escuela nos tenían que poner motes para diferenciarnos. A ver, vamos a ver cómo ha cambiado el censo de la población. A ver, que me levanten la mano los que sean ezquerro. Bueno, la dandy parece que ha hecho sus efectos. Veremos ahora. Que me levante la mano quien sean cordón. ¿Os habéis quedado atrás? ¿Sí? Y luego los de la excepción. Señor, que ya le... Muy bien, usted es cordón. Estupendo, que se vea, claro que sí. Y luego, a ver, algún mangao que había por ahí, me han dicho entre medios. Esa la habéis dejado solís. Ah, bueno, no se junten, eso sí, ¿eh? No sé. Y, por ejemplo, la juventud, a ver, ¿qué apellidos tenéis? ¿Cómo? Durst. Desde luego, la dandy ha traído un montón de novedades. Vamos, qué exótico. Ya, seguiré practicando en casa. Gracias. Que lo voy a apuntar. Y volvemos. Capítulo 5. San Ponciano. El santo milagroso que con agua y tierra hizo el barro. A ver, que yo no os voy a decir que Pradejón sea el pueblo más bonito del mundo. Pero mi pueblo es mi pueblo, ¿eh? Yo lo quiero mucho. Y lo que hay que reconocerle es que las cosas han mejorado mucho, muchísimo. Sí, sí. Lo del barro, por ejemplo. Pues ahora hay un montón de aceras ya y la cosa no es igual. Si es que me acuerdo yo de antes que teníamos que ir a por el agua a la fuente. Uy, imaginaros cuando estaba todo lleno de barro. Si es que ibas en burro y hasta te caías. Uy, cuando salían los carros, formaban unos socavones, que eras una cosa, porque aquí cuando llueve, llueve fuerte. Me estoy acordando yo del señor cura viniendo. Mire, el señor cura iba con la sotana, el pobre hombre, hasta aquí de barro, hasta aquí, sí, perdón, hasta ahí de barro. ¡Ay! En cambio, la maestra de la escuela, oye, esa nos sorprendía un montón siempre a todas, porque no sé cómo lo hacía, pero es que iba con sus zapatitos, ella vivía en la plaza, hasta la escuela que estaba en el barranco, suavemente, con una perfección, con una cosa, chico, que es que nunca se manchaba, porque aquí la verdad que hemos empezado a usar zapatos, pues hace no tanto, que antes llevamos botas de agua. Hay que reconocer que la cosa ha mejorado mucho. Y oye, que es verdad que no es el más bonito del mundo, pero en otros pueblos se nota un montón la crisis. Nosotros somos el único pueblo que no ha notado la crisis. Oye, bueno, no tanto quiero decir. Que en Calahorra, en Calahorra, sí, en Calahorra será más grande y eso, pero hay gente que no tiene ni un duro para tomarse un café. En cambio aquí, pues si trabajas, pues bueno, es un pueblo muy acogedor, muy acogedor. Vamos, yo tengo una amiga mía que vino de otro pueblo, de Navarra, del que no voy a decir el nombre, bueno, sí, de Lodosa,
que dice que menuda diferencia, vamos, que allí la gente más seca, más rancia, más... Pero yo no voy a decir el nombre del pueblo, ¿eh? Pero vamos, que en cuanto ella llegó aquí, pues que la gente... majísima, muy acogedora, que le preguntaban pues de dónde eres, qué necesitas, dónde trabajas, que vente a mi casa un ratico, mira, que vivo aquí, que quieres una lechuga, pues vente, que quieres unas cebollas, pues yo te las doy de la huerta. Ay, y me estoy acordando, porque antes aquí había fábricas de cerámica, porque el barro tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas, y es que la tierra aquí es muy arcillosa, y con eso pues se han hecho ladrillos y otras múltiples cosas. Bueno, la cosa es que el suegro de una amiga se cortó los dedos en una fábrica de cerámica. Y en ese entonces todo el pueblo se puso a ayudarle porque tenían 5 hijos y pagaban un alquiler y claro, la cosa es que el cura iba por todo el pueblo pidiéndole a la gente pues algo de dinero y de comida y con eso consiguieron subsistir y pasar de la penuria, sí. Bueno, y antes me estoy acordando de que antes en los funerales iba todo el pueblo a los velatorios, que se tocaban 7 campanas para las mujeres y 9 para los hombres. ¿Qué digo yo? ¿Por qué más para los hombres? Que nunca lo entendí, pero bueno. Y luego antes iba un chiquillo con una campanita pequeña tocando por todas las casas. Bueno, y ahora con esto del champiñón, pues ha venido un montón de gente de muchas partes. Ha venido gente de Rumanía, de Marruecos... Y aquí, oye, si trabajas, todo el mundo es igual. Que no importa la lengua que hables. Aquí lo que importa es cómo muevas las manos. Bueno, yo tengo una amiga que ha conseguido tener hasta su champiñonera propia. Sí. No sé si la conoceréis. Efectivamente, amiga mía íntima, pero íntima, vamos. Bueno, que yo no digo que Pradejón sea el pueblo más bonito, pero yo no lo cambio por nada del mundo, que conste. Capítulo final. Familia. Nombre femenino. Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Similar. Casa. Clan. Hogar. Confío en que las páginas del álbum familiar de Pradejón se continúen escribiendo. Y para eso cuento con vosotras. Yeah. Gracias.